Vamos a seguir este día con la enseñanza del misterio de la piedad, aunque por el momento el misterio de la piedad nos enfocamos en asuntos propiamente que yo le hice llamar asuntos legales, el asunto legal del misterio de la piedad, pero siempre es el tema de la gracia. Y en las enseñanzas anteriores yo mencioné algo. Usted disculpe, no es que yo tenga la última palabra, pero veo que la mayoría está enfocado en enseñar en escatología. Quiero llevarlo. Escatología es el estudio de los tiempos del fin para quienes no conocen la palabra. Tampoco yo la conocía hace mucho, no se preocupe. Mateo 24:14, yo he estado haciendo énfasis en que a Jesús le interesa más esto. Porque mire, ¿de qué le sirve a una persona saber que en determinado lugar hay una casa preciosa, linda y hermosa, pero no conoce el camino? ¿A la gente de qué le sirve saber que hay una eternidad si no conoce cómo llegar? ¿A la gente de qué le sirve saber que va a haber un tiempo de tribulación si no conoce cómo evitar el problema de la tribulación? Esa es responsabilidad totalmente de la predicación y seguro no soy el único que se desenfocó de los temas que traíamos, y aunque hay que seguirlos hablando, pero nos vamos a enfocar en el misterio de la piedad. Mateo 24 y Mateo 24:14. Lea, por favor, abra su Biblia en Mateo 24:14. Dice la versión al día: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y el evangelio del reino es Cristo Jesús se acercó, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentimiento. Vamos a leer otra versión más para ver si se mantiene. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Esas son palabras de Jesucristo en Mateo 24, respondiéndole a los discípulos la pregunta: dinos cuándo vas a restaurar el reino. Jesús les responde, y esa es la respuesta. La Nueva Versión Internacional 99 dice: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ven ustedes que se mantiene la mayoría de comentarios. En los comentarios de la Biblia de las Américas dice que el evangelio del reino se refiere al evangelio de Cristo Jesús, y es lo que hemos estado mencionando todo este tiempo, que el reino de los cielos se acercó porque Jesús se acercó, Dios se hizo hombre. El misterio de la piedad revelado en Timoteo, usted lo leyó junto conmigo y lo vamos a leer para que se nos vaya grabando los versículos que vamos estudiando. Por favor, busque Primera de Timoteo 3:16, que dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Clarísimo, muy claro. Entonces a mí se me ocurrió estos días, y todavía hay algunos videos en YouTube de la iglesia que no hemos subido, de la serie que se llama Jesús es el Señor, el que traerá su reino a reinar por 1000 años. Hay varios videos que todavía no están disponibles, aunque ya están grabados, como el que subimos el domingo con unas fechas atrasadas. Pero algo me habló en el corazón que teníamos que hablar de el misterio de la salvación, el misterio de la gracia. Porque si a la gente le estamos anunciando que hay algo que se llama tribulación, entonces le tenemos que dar el camino a las personas para que no lleguen a la tribulación. Eso es como un alto de stop, que le tenemos que decir a la gente: pare, siga este desvío. Cristo Jesús, por cierto, menciona que estrecho es el camino de la salvación. Usted se recuerda que
Jesús habla de que es estrecho el camino de la salvación. Eso lo habla la palabra de Dios. Y si es estrecho el camino de la salvación, dice Jesús en Lucas 13:24, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces, en este camino, en donde el mundo inevitablemente va a llegar a lo que se llama tribulación, porque ese es el camino que el mundo está llevando, Dios tiene un camino que es estrecho. Cuando se habla de camino ancho, es que hay mucha gente que anda transitando, muchos intereses, muchas creencias. Es como una cañería grande que puede transportar mucha agua, y las muchas aguas son sinónimo de mucha gente. Dios quiere que tomemos un camino que es estrecho. No es cómodo, seguramente el camino no es cómodo. Usted, si ha navegado en el Evangelio, sabe que no es cómodo. Dice Lucas 13:24 en otra versión, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Vamos a leer la Torres Amat ahora. Dice lo mismo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os aseguro que muchos buscarán cómo entrar y no podrán. Y es que el camino ancho, que incluye también religiones, dice que todos los caminos llevan a Dios, pero usted sabe que no todos los caminos llevan a Dios. Cristo Jesús es el camino. Cristo Jesús mismo dijo, yo soy el camino. Juan 14:6, y esto es respondiendo a un estudio amplio del tabernáculo que hicimos, dice la respuesta de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el destino del reino de los cielos, que está, pues, no sabemos si dimensionalmente es paralelo, si está afuera de lo que nosotros conocemos como universo. Realmente no lo sabemos. El apóstol Pablo hablaba, he sido transportado al tercer cielo. Juan fue llevado al cielo para ver las visiones. Ezequiel, a Elías se le abrió el cielo. A Jacob se le abrió el cielo y vio unas escaleras que bajaban y subían ángeles. Moisés fue llevado al Sinaí, se le abrió el cielo. Jesús se reunió en un monte de la transfiguración en donde apareció Moisés y Elías. Entonces no sabemos realmente cómo opera el reino de los cielos. Lo que sabemos es que hay un camino que lleva hasta ese lugar, y ese camino es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Y entonces lo que tenemos que anunciarle a las personas todo este tiempo es que para evitar llegar a los juicios del Apocalipsis, de la tribulación escritos en la Biblia, tiene que tomar un camino. Ese camino es el camino de la gracia, el camino del perdón, el camino del arrepentimiento. Usted leyó junto conmigo Apocalipsis, y Apocalipsis dice claramente que a Dios le interesa que leamos, que escuchemos las palabras que están contenidas en el libro. Ni siquiera habla de entenderlas. Nosotros somos los que nos estamos esforzando por entenderlas, pero la palabra de Dios realmente dice que solo necesitamos escucharlas. Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee. Primero, los que leen. Y usted dice, voy a leer y no entiendo nada. No necesita entender. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El versículo claramente dice que no hay que entenderla. Y voy a leerle diferentes versiones para asegurarle que no lo engaño. La versión Torres Amat. Bienaventurado el que lee con
Bienaventurado el que lee con respeto y escucha con docilidad las palabras de esta profecía y observa las cosas escritas en ella, pues el tiempo de cumplirse está cerca. Vamos a ir a la versión al día. El versículo 3 dice, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que está aquí escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. La Biblia del Oso dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La NBI, Nueva Versión Internacional, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito. Obediencia, pero no habla de entendimiento. Seguramente el Espíritu Santo dará a entender a su tiempo lo que necesitamos conocer de la palabra. Llegará el tiempo en que Dios lo dará a conocer y no nos vamos a estar esforzando tanto ni perdiendo tanto como en este tiempo nos estamos perdiendo tanto espacialmente en tratar de ubicar exactamente en dónde estamos, y creo que ese es un error fatal porque crea más confusión. Entonces yo tengo una propuesta, y la propuesta es observar la palabra de Jesucristo, y las palabras de Jesucristo nos invitan a predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que entonces venga verdaderamente el fin. Hoy que se está predicando el Evangelio ampliamente alrededor del mundo, estamos muy seguros que el fin puede estar muy cerca. Sin embargo, debe haber regiones aún en donde el Evangelio no ha sido predicado. Y como es un asunto legal, en un asunto legal, usted sabe que lo único que las autoridades necesitan es publicar, que la gente se entere que se publicó, que Dios le diga a la gente, si no quieres llegar un día al juicio en donde vas a ser condenado, entonces yo te invito a tomar el camino estrecho. ¿Quieres tomar el camino estrecho? Sí, Señor, quiero tomar el camino estrecho. Ah, muy bien. Ya que has decidido tomar el camino estrecho, entonces yo te voy a dar las señales para poder llegar hasta en donde está la recompensa. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, dice la palabra, y es una invitación. La Nueva Versión Viviente dice, esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Lo voy a llevar a que abra su Biblia en Mateo 7:13. Y este versículo es clave y me gusta la versión Nueva Traducción Viviente. Lea conmigo. Hermano, ¿qué hago si no tengo esa traducción? Si usted tiene un celular de esos llamados inteligentes, métase a donde descarga los programitas y ahí puede bajar una Nueva Traducción Viviente, que son gratuitas. Mateo 7:13 dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Pero la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Parece muy difícil, pero si usted está siendo llamado por Dios para vivir en su evangelio, yo le pido desde su casa, esfuércese. Por favor, no hagamos lo que Israel hizo, que en pocos meses se le olvidó de qué se trataban las penas, las aflicciones, y muy pronto se olvidaron de Dios. Y en este tiempo de confinamiento en nuestras casas, como le he denominado yo, y Dios se llevó a la iglesia al exilio para los propósitos que Él conoce, es cuando más que antes nos debemos esforzar por mantener nuestra fe. Me gustaría continuar el estudio en un próximo audio. Dios los bendiga abundantemente este día.
Hablamos anteriormente de Jesús como una llave para la salvación, un salvoconducto que Dios entregó para que pudiéramos ser salvos. Ahora lo que vamos a ver es que si Jesús es una especie de llave y Dios estaba entregando a su Hijo y pagó, vamos a ver algunos versículos clave que nos ayudan a comprender y a ver efectivamente que Dios estaba pagando a través de Jesucristo el pago. Y para eso hay unos 3 versículos clave que yo quiero que usted le preste mucha atención. El primero de ellos lo vamos a encontrar en Mateo 26:28. Voy a pedirle que vaya a Mateo 26:28. Vamos a hacerlo acostumbrado de estos días a leer diferentes versiones para que la versión que usted tenga o para tener mayor claridad acerca de lo que estamos hablando. Recuerde que estamos hablando del misterio de la gracia de Dios para nuestras vidas. El plan común es un plan legal y Cristo Jesús está pagando un precio por el pecado del hombre. Veamos algunos pasajes que muestran esta idea para que usted esté tranquilo en casa. Mateo 26:28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Esto es Jesucristo hablando cuando Él instituye la cena del Señor. Recuerde que, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, no dice por todos. Preste la atención. Y hay una palabra aquí que dice para remisión de pecados. Me imagino que esa palabra remisión no es una palabra tan común y vamos a buscar qué significa redimir. Y redimir significa librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Un segundo concepto es conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Y por eso es que cuando hablamos de la sangre de Jesucristo, hablamos de que Él pagó el precio que pesaba sobre nosotros porque el pecado nos condena. Él nos estaba dando la libertad mediante el pago de un precio. Y la palabra de Dios muchas veces se refiere a que nosotros éramos esclavos del pecado. Y puede usted abrir su Biblia y ver Romanos 6:17. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esto es hablando a la gracia. Romanos 6:20, porque cuando erais esclavos, y siempre habla cuando eras esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Y aquí aparece una palabra que normalmente se utiliza en procesos legales, justicia. Hay que hacer justicia, mató, robó, hizo esto y merece una pena o una condena. Entonces comprenda que lo que Jesucristo estaba haciendo a través de él mismo era hacer un pago por la condena que había sobre nuestras vidas a causa del pecado. Espero que vaya siguiendo la enseñanza. Vamos a leer ese mismo versículo en unas 2 versiones más. La Nueva Traducción Viviente dice, porque esto es mi sangre, lo cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Muy clara la versión. Vamos a leer la versión de la Biblia al día y dice, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Y entonces ahora lo que tenemos delante de nosotros es la moneda que Dios utilizó, la ofrenda. Yo le llamo moneda para referir al valor, pero lo que la sangre de Cristo Jesús
es un pago de un intercambio, es un trueque. Yo pongo mi vida por el pecado de la humanidad y aquellos que acepten la condición a través de mi vida para salvarse, entonces van a obtener la salvación. Esto es lo que Dios le está ofreciendo a todos, nos está ofreciendo. Voy a invitarlo a ir a Juan, al libro de Juan 19, libro de Juan 19:30, y vamos a leer lo que dice Juan 19:30. Al probar Jesús el vinagre dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Vamos a leerlo en la versión 60. Antes leí la versión al día. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Ahora, ¿qué se estaba consumando? Lo que se estaba consumando a través del derramamiento de la sangre era el pago que Dios había exigido por el pecado del mundo. Ahora, ¿por qué es que yo digo que Dios había exigido el pago? Lo voy a invitar para eso que vaya conmigo al libro de Isaías. Al libro de Isaías se le conoce como el protoevangelio. Isaías 53:10. Y vamos a leer en diferentes versiones lo que estamos diciendo. Esto era algo que Dios estaba exigiendo. Esto nació del corazón de Dios. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Ahora, aquí aparece una palabra que seguramente no es fácil para muchos, y es la palabra expiación. ¿Pero qué es expiar? Expiar es sufrir un castigo por haber cometido una falta, delito o culpa. Purificar una cosa profanada. Ahora, el asunto es que si vamos al concepto de Jesús como un cordero sin mancha, y lo vamos a ver más adelante, que era un cordero sin mancha como se había estipulado en la ley de Moisés, que el sacrificio por la remisión de pecados debía hacerse a través de un cordero sin mancha, y ese es el modelo que Dios puso, y Cristo Jesús lo estaba cumpliendo, lo estaba consumiendo. Él estaba pagando el precio que se fijó, y el precio era su sangre, la sangre del Hijo de Dios. Él lo estaba cumpliendo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Vamos a leer unas versiones más. La Nueva Traducción Viviente dice: formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor, ¿no? Es que, mire, no hay ningún padre en el mundo que le cause dolor a un hijo sin tener motivos. Pueden haber padres malvados, pero de un Dios santo, esto no se puede creer. Pero era el pago que Jesucristo estaba cumpliendo por su pecado y por el mío. Cada vez que piense en Jesús, piense que Él estuvo dispuesto a que su Padre lo aplastara y le causara dolor. ¿Para qué? Para purificarlo a usted. Él estaba recibiendo el castigo que usted y yo debíamos recibir. Jesús lo quiso hacer y estuvo dispuesto, y el Padre era parte del plan. Sin embargo, dice, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, y eso es lo que hablábamos anteriormente. Yo le hablé de una moneda de cambio, pero la Biblia más ofrenda, pero para poder comprender los términos en los cuales hablamos, o los cuales entendemos en nuestra actualidad, es cuánto me da usted por liberar a su hijo. No hablando de extorsión, sino cuánto me paga usted por curar a su hijo. Cuánto me paga usted por liberar del cautiverio de las drogas a su hijo. Cuánto me da usted por liberarlo de las aflicciones que usted vive. Y por eso es que Isaías además agrega que él llevó nuestras enfermedades, dolores,
Él fue afligido, azotado en su cuerpo, y lo que Él estaba haciendo era que Él estaba recibiendo el castigo previo que nosotros debimos haber sufrido, sin que recibiendo ese castigo Dios nos perdonara. Eso era simplemente lo que nos iba a tocar y el castigo del fuego eterno, porque no había manera de salvarse. Su sangre, mi sangre, no es pura y no somos puros. Y Él era el Cordero que es sin mancha. Vamos a leer una versión más, la Biblia al día. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días. Esto es la eternidad, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Entonces, usted ve que esto no tiene que ver con el diablo. Dios no estaba complaciendo al diablo para que se pagara un precio por su vida. Esto nace del corazón de Dios, está en el corazón de Dios, es por su santidad, es la manera en que Dios decidió purificar a la humanidad de todo pecado. ¿Pudo haber encontrado otras formas? No lo sé, no soy Dios, no estoy en el corazón de Dios. Usted recuerde que el plan de Dios estuvo escondido y fue revelado por el apóstol Pablo. Ni siquiera lo revelaron los profetas anteriores, aunque ellos escribieron respecto de esto, pero para los judíos fueron pasajes obscuros y les dan otra interpretación. El judío a todo le da una interpretación diferente. Nunca va a encontrar a un judío que coincida con las interpretaciones que nosotros hacemos de la palabra. Después de su sufrimiento, Isaías 53:11, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Bueno, eso es lo que nuestro Señor hace. Y ahí estaba el misterio de Jesucristo pagando por el pecado que usted y yo hemos cometido. Ahora espero que empiece a comprender que se gestó un pago por el pecado, se gestó en el trono. Hubo una manera, una ofrenda. Por eso la palabra dice, por tanto amó Dios al mundo que ofrendó a su único Hijo. ¿Para qué? Para redimirlo a usted y a mí de pecados. Y entonces el misterio de la piedad consiste en que la misericordia de Dios incluye haber traído a su Hijo al mundo y haberle causado dolor para que usted y yo pudiéramos ser salvos hoy. Es parte del misterio de Dios. Vamos a explicar más adelante en dónde estaba oculto todo este misterio en el Antiguo Testamento, y vamos a ver otros pasajes respecto del pago del precio que Cristo Jesús hizo por su vida y por mi vida. Y si hoy usted quiere hacer una decisión por Cristo Jesús para perdón de sus pecados, yo lo voy a invitar a inclinar su rostro, a invitar a Jesús y decirle: Señor Jesús, ahora entiendo que tú pagaste por mis pecados, un precio que yo jamás podía cumplir, y acepto el trato que tú haces, acepto la forma que tú elegiste, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, y estoy dispuesto a que tu sangre pague por mis pecados y sea limpio para siempre. Por la eternidad me declaro tuyo, Señor. Amén.